Buenos días, sí, ingeniero. Buenos días, sí se confirma. Buen día, Escucha bien. perfecto. Ok, vamos a iniciar con este conversatorio el día de hoy para que darles algunos comentarios, algunas recomendaciones respecto a lo que estamos viendo, que es el planteamiento del problema. Ok, quítame aquí. Lo que me está jalando red es la transcripción. Voy a detenerla. Ya. Voy a proyectar la estructura que nos va a servir de guía para bueno, a lo largo de toda la tesis, en verdad, ¿no? Bien. Entonces, ustedes ya arrancaron su tesis y ya tienen el contenido, digamos, a un 80%, está completada su tesis. Lo que falta ahora es perfeccionarla, como ya les mencioné en la primera sesión que tuvimos, de acuerdo a las exigencias académicas para que sea un trabajo de investigación publicable. En ese sentido, lo que vamos a realizar es dar unos comentarios, ¿no? Y conversar, porque espero que haya consultas, dudas, ¿no? Puedan mostrar también quizá algún avance que están teniendo para señalar alguna duda en el respecto al avance. Entonces, si bien es cierto, hoy tenemos que tocar el planteamiento del problema, voy a dar dos comentarios sobre las páginas preliminares, principalmente el resumen y la introducción, que a veces se suele confundir. Entiendo que para estas páginas preliminares, carátula, dedicatoria, las tablas de contenidos, no habría ningún inconveniente. Lo recomendable es sí que trabajen todo con índices automáticos, ¿no? Vean si algún tutorial, ¿no? Creo que por ahí yo tenía algunos, pero no sé, creo que ya se empezaron a borrar los videos por antigüedad. De trabajar con Word un poco de manera más profesional o a nivel intermedio avanzado, ¿no? Con referencias automáticas, véase apéndice A, haces clic en el apéndice A y se va al apéndice A y demás. Eso es sumamente importante porque les va a ahorrar muchísimo trabajo, mucho, pero mucho trabajo cuando estén en etapas más avanzadas de su proyecto. Eh, el resumen se hace al final para arrancar. O sea, los que tienen ahorita hecho su resumen, ok, ya lo hicieron desde la perspectiva de su proyecto final de ingeniería, pero para su tesis igual van a tener que revisarlos, pero al final, olvídense por ahora del tema. ¿Ya? El resumen debe seguir por lo general una estructura llamada IMRID. Voy a colocarlo por acá. El resumen o abstract por lo general sigue una estructura denominada IMRID. ¿Qué significa esto? Introducción, métodos, resultados y discusión. En 250 palabras aproximadamente, que es lo recomendable, aprox, ¿no? Se debería tener ello. Además, IMRD más, finalmente, unas palabras clave, ¿no? En inglés es palabras clave, o keywords. Perdonen. En inglés. Bueno, el resumen se hace en español y en inglés se llama abstract. Tiene la finalidad de dar a conocer la relevancia del contenido que están presentando en su proyecto, saber de qué se trata y sobre todo decidir si es necesario leer su documento en totalidad. Esto está elaborado para el lector exclusivamente. Va a agarrar su proyecto y va a ver, este documento de 350 páginas, ¿de qué trata? Me interesa, ¿no? Por otros investigadores van a buscar sus temas, así como ustedes están buscando en sus antecedentes también tesis o papers, también directamente van al abstract antes de leer todo, ¿no? ¿De qué trata? ¿Se alineará a lo que busco? Y ahí es donde ponen, ¿no? Entonces, deben presentar una breve, pero brevísima introducción de su investigación,
donde hay que resaltar qué es lo que están buscando, ¿no? Que es un proyecto de mejora continua para aumentar la productividad y en tal tipo de industria, en tal tipo de sector, en el mercado peruano, etcétera, ¿no? O sea, bien específico, porque si ponen mejorar la productividad a través del ciclo PHVA, no es muy específico, o sea, de eso habrá 500 cosas, no le da un valor agregado al lector. Por ejemplo, yo soy un lector que estoy haciendo una investigación en la industria pecuaria o en piscigranjas, ¿no? Entonces, yo leo un tema de tesis para mejorar la productividad. Y a veces le ponen nombre, ¿no? En industrias no sé qué. ¿De qué será? ¿No es mejor poner en el sector agrícola, en el sector pecuario, eh, en una empresa dedicada a la fabricación metalmecánica, ¿no? O sea, más específico hacia lo que están mencionando, ¿no? Entonces, ustedes tratan de mejorar la productividad a través de un proyecto de mejora continua que comprende distintos campos de conocimiento o disciplinas de la gestión propias de la ingeniería industrial, ¿no? O, sí, de la ingeniería industrial o de la administración en general. ¿Qué métodos han utilizado? O sea, ¿cuáles son los métodos? Esto va al capítulo 3, ¿no? Al capítulo 3, recuerda metodología de la investigación, ¿no? Se hizo un estudio de tipo explicativo, descriptivo, correlacional, cuantitativo, cualitativo, enfoque cuantitativo, cualitativo, bla, 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 bla. Los resultados obtenidos directamente, así al grano, ¿no? O sea, la productividad aumentó en tanto por ciento. Ahí no es recomendable poner la productividad aumentó de 0.000000017 unidades por sol a 0.000000019 unidades por sol. De frente, ¿no? O sea, la productividad aumentó en un tanto por ciento. Y a través de la implementación del proyecto, la productividad aumentó un tanto por ciento. Además, los factores causales de ese aumento de la productividad en términos de la gestión estratégica se mejoró en tanto por ciento. La gestión de la calidad se mejoró en estos indicadores en tanto por ciento. Y la discusión de los resultados finales. ¿Ok? Esto trae consigo, pues, que el aumento de la productividad o hay una correlación entre la mejora de estos campos de gestión o la implementación de acciones de mejora en estos campos de conocimiento para un aumento de la productividad eh, en, en la unidad de análisis que se está desarrollando. Acá en la introducción también hay que mencionar la unidad de análisis, ¿no? Pues es una empresa manufacturera de tal cosa, específicamente en la unidad de producción o en la unidad se me olvidó. De soldadura o la unidad de fabricación de contenedores o la unidad de fabricación de piezas troqueladas, no lo sé, dependiendo de lo que sea su producto patrón, que es su unidad de análisis, ¿no? O sea, la unidad de análisis de su tesis, porque no es en toda la empresa, en todo el alcance, el universo de procesos que existe, sino en una unidad específica. Bien, esto en 250 palabras. Súper directo, súper directo. Y después van a poner sus palabras clave. ¿Cuáles son sus palabras clave? Productividad de cajón, ¿no? Gestión estratégica o gestión en general, estrategia, calidad, procesos, gestión de procesos y demás. Y los keywords en inglés, ¿no? Con esto tienen el resumen, el abstract, y después van a pasar a la introducción, pero es necesario tener toda la data bien mapeada, o sea, hay que terminar su proyecto bien y esto es lo último que van a hacer, ¿de acuerdo? Respecto a la introducción, a veces se confunde abstract con introducción. La introducción por lo general suele ser una presentación de su investigación, donde ustedes señalan más o menos lo que se conoce del tema con un lenguaje un poco más técnico y también proporcionan un poquitito de contexto de la problemática con datos actuales. No es todo lo de la descripción a la problemática, sino algunos datos importantes nomás, ¿no? El sector de agroindustrias en el Perú ha tenido un aumento muy poco significativo en los últimos años, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Ya? Por lo que este proyecto se enfoca en tratar de paliar esa situación, tal así, bien chiquito, no es la descripción, pues poner en contexto nomás rápidamente, en un párrafo, les diría,
¿no? De 5 o 10 renglones máximo. En contexto, esta parte del trabajo, de en qué se está realizando el trabajo, los motivos por los que se está realizando el estudio y cómo se estructura. Los siguientes párrafos ya son cómo se estructuran. En el capítulo 1 analizamos tal, tal, tal. En el capítulo 2 se analizan las bases teóricas. En el capítulo 3 se realiza esto. En el capítulo 4 analizamos esto. En el capítulo 5 se ve la discusión, la etapa a verificar correspondiente a los resultados hallados o los resultados hallados que se vinculan con la etapa a verificar del ciclo PHV. En el capítulo 6, ¿no? Y ya. Y presentan su trabajo. O sea, un párrafo donde presentan brevemente el contexto de su investigación, el contexto, donde se está desarrollando el proyecto, o sea, un poquito de la situación problemática, un resumen de la situación problemática y luego los siguientes párrafos, un resumen de lo que tocan en cada capítulo. Muy bien. Entonces, estos dos no son iguales, ¿ah? Esto tiene data cuantitativa y todo. Acá presentan nomás, acá no van a hablar ni siquiera de cuánto obtuvieron en la gestión estratégica, cuánto aumentó la productividad. No, acá solamente presentan lo que se viene más adelante, cómo está estructurado su proyecto. Hasta el momento, dudas, consultas, ¿se tiene claro? Abstract, introducción, me comentan por favor. Si está todo claro, no se olviden las reacciones, porque no les estoy exigiendo prender la cámara, ¿no? Diego, adelante. Ingeniero, buenos días con todos. Una consulta, ¿tanto el resumen como la introducción debe ser una página como máximo? No, el abstract es menos de una página, son 250 palabras, ¿no? O sea, 250 en inglés, en español, y luego viene en inglés la traducción. La introducción, por lo general, una página. Por lo general, ¿no? Dos máximo, pero por lo general lo recomendable es una página. ¿Ok? Ok, muy amable, gracias. Perfecto. De acuerdo. Continuamos entonces. Pasamos ahora, pues, ahí no se olviden, esto se hace al final, ¿no? El resumen. Y la introducción también la pueden hacer al final, valgan verdades, ¿ah? O sea, yo diría que estos dos lo hagan al final. Planteamiento del problema. Primer capítulo. ¿Ok? Según la estructura, primero vamos a hablar sobre la situación problemática. Nosotros estamos atacando un problema, un obstáculo, una oportunidad de mejora dentro de un contexto, que es la situación problemática. ¿De acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, el alto índice de anemia en el país es un problema, pero pertenece a una situación problemática del contexto nacional, más grande, más compleja, ¿no? Es un ecosistema del problema. Y nosotros vamos a agarrar un nodo de esos de ahí. ¿De acuerdo? Más o menos es así la correlación, o sea, la baja productividad específica de un tipo de industria, un tipo de empresa, de una locación en específica, de una región en el país en específica, y además el análisis que van a hacer sobre una unidad de análisis. Es algo, es un granito de arena a un problema mayor, ¿no? ¿Sí? Partamos desde ahí. Hay que tener esa contextualización. Entonces, ¿qué vamos a hablar en la situación problemática? ¿No? Uy, ¿qué vamos a ver ahí? No sé, me confundo con el problema, que no. Eh, la situación problemática, o algunos le llaman la descripción de la situación problemática o descripción del problema, o descripción de la problemática se puede estructurar en lo siguiente, ¿ya? Ahora, esta es una recomendación que les doy, obviamente, no es la única manera de ver, no hay una única manera de hacer tesis, ¿no? Pero más o menos para lo que se adecua a el trabajo que ustedes están realizando y el enfoque que tienen, vamos a ponernos por acá. Debemos empezar a hablar de lo que se sabe del tema que estamos tratando, lo que se sabe. Estamos hablando de productividad, que compone, por ejemplo, mucho con la competitividad nacional, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal en competitividad, en productividad nacional, en productividad del tipo de industria, ¿no? Hay que usar
probablemente ahí, de todas maneras, vamos a hacer alguna referencia a alguna fuente de información de cajón, ¿no? O sea, datos, informaciones, resultados, informes que no son de nuestra autoría, sino que referenciamos para contextualizar qué se sabe del tema hasta el momento. O sea, cómo están los avances en productividad, o que la productividad, ¿no? Quizá es un factor muy importante para la competitividad nacional. De hecho, ¿no? ¿Qué se sabe del tema de productividad organizacional, ¿no? O sea, productividad desde el enfoque que ustedes están viéndolo. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Sirve para la industria? ¿No sirve para la industria? ¿Para el país? Etcétera. Bien. Otro es lo que no se sabe, lo que no se sabe, ¿de acuerdo? Del tema o del problema. En su contexto, lo que no se sabe del problema particular. Ahí ya viene entonces. Ustedes ahorita ya hicieron su trabajo, o sea, ya saben los resultados. Pero cuando empiezan a escribir el problema, ustedes parten como que de una hipótesis. Oye, no se conoce bien cuáles son los impactos de las distintas disciplinas de gestión para mejorar la productividad en una empresa específica de este tipo. ¿Ok? Más o menos por ahí va. Las organizaciones, ¿no? A ver, ¿cómo normalmente suelen ser escrituras de esta parte, ¿no? La competitividad nacional es un factor importante que determina o que vincula a la OCDE, ¿no? Que la OCDE pide, ¿no? Lo cual nuestro país trata de alcanzar, o hay un plan que trata de alcanzar e ingresar a la OCDE, y para ello se requiere que el país alcance ciertas competitividades. Parte importante, según Aristóteles, pieza importante de la competitividad nacional está enfocada en la productividad de las industrias, lo cual en el país, según no sé quién, la productividad de las industrias ha tenido un declive o no ha tenido un aumento significativo, o ha tenido un aumento significativo, pero no lo suficiente como para, según tales expertos. Más aún en la industria tal, ¿no? La industria minera, agrícola. Tampoco vayan a buscar específicamente el tipo de industria de ustedes, ¿no? No, mi empresa hace flores comestibles, ¿no? Bien difícil que encuentren información ahí de su nicho de mercado, ¿no? Entonces tienen que irse al sector agrícola probablemente, ¿no? Donde sí van a encontrar información, ¿no? La productividad del sector agrícola, tal cosa, ¿no? También ha venido en declive y demás, ¿ok? Y se sabe que la productividad organizacional es la conjunción de múltiples disciplinas de la gestión, no solamente de una, ¿no? Porque su trabajo trata más o menos de eso, ¿no? Para que aumenten la productividad, van por la gestión estratégica, la gestión de la calidad, es un trabajo multidisciplinario para poder aumentar la productividad. No es que solamente aplico una herramienta y mi productividad se disparó. No, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos arranca así lo que se sabe del tema. Lo que no se sabe viene acá. ¿Ok? Un claro inconveniente es la poca aplicación de herramientas de la ingeniería industrial o de la administración moderna a las organizaciones del tipo tal, más si son remipes, ya se enfocarán en el sector en el que están o demás. O el desconocimiento, poca aplicación de estas herramientas o metodologías, lo cual trae consigo bajas competencias de la organización, ¿no? Probablemente hay algún estudio por ahí también, ¿no? O sea, que, que más o menos grafique, no necesariamente, nacional sería ideal, pero a veces no necesariamente nacional, en el cual nosotros nos apoyamos que las empresas pequeñas, medianas o incluso las grandes no aplican totalmente distintos metodologías para aumentar su productividad o no hacen proyectos de mejora continua, ¿no? Y tal cosa. ¿De acuerdo? Ustedes, eso es lo que no se sabe del problema en el que ustedes van a explorar, ¿no? Como investigadores, en lo que no está tan conocido o en lo que es absolutamente desconocido, ustedes prenden una velita, ¿de acuerdo? Y a veces esa velita no ilumina mucho, pero eso es un proyecto de investigación. Luego, después de esos metro cuadrado que iluminó una velita,
alguien verá mejor, oye, esa velita de 1 metro cuadrado me dice que por ahí hay una pared y que por allá mejor hay algo por iluminar. Entonces ya vengo con algo más fuerte, con una antorcha, ya no una vela, y alumbro por allá y veo más camino, ahora 5 metros. ¿De acuerdo? Me permiten recorrer esos 5 metros, entender un poco más dónde estoy entrando, o ya, pensaba que era solamente un túnel, un pasillo, pero ya estoy pisando agua en estos 5 metros. Vendrá un mar por abajo, vendrá una laguna, vendrá otra investigación, ¿no? Que se apoyará en las dos anteriores y traerá un faro probablemente, ¿no? Una linterna, ¿no? Que verá un poco más allá y a lo lejos ve que hay agua, pero no sabe la profundidad. Vendrá otra investigación probablemente con algo para medir la profundidad, ¿no? Y así es como se va desarrollando la investigación y el método científico, ¿no? Pasos sobre pasos, como decía Newton, si él, voy a parafrasear la frase, no me acuerdo exactamente, pero si he logrado ver más allá es porque he caminado sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea, si él ha podido ver un poco más allá es porque todos los que lo han antecedido, los conocimientos que lo han antecedido, se ha apoyado sobre él, ¿no? Se le ha visto más allá porque se ha apoyado en los hombros de los gigantes, ¿no? Entonces, más o menos esa es la parte epistemológica que podemos hablar de su problema, ¿ya? De lo que no se sabe. Y justamente de lo que no se sabe es que ustedes están haciendo una investigación, porque si en la empresa hicieron ya una investigación igualita en el producto que ustedes están escogiendo en la unidad de análisis, sería otro tema, ¿no? Ustedes estarían haciendo una continuidad de un proyecto de mejora continua. Bien. Otro punto importante a tocar en la descripción de la problemática es que se debe describir, que ustedes ya lo saben, describir brevemente cuáles son sus causas planteadas, describir brevemente las causas del problema, que ya las saben cuáles son, ¿no? Disciplinas de gestión escogidas. O probablemente hay muchas más causas, ¿no? Pero ustedes van a analizar solamente 5 de ellas. Describir brevemente las principales consecuencias. Y finalmente, de manera resumida, la importancia del estudio. Porque va a resultar importante, que es un resumen de lo que viene más abajo, donde ustedes iban a hacer la determinación de la importancia del estudio, un poco más explayado. ¿Ok? Eso es más o menos contextualizar al lector en dónde estamos haciendo nuestra investigación. ¿De acuerdo? Es clave que para cualquier investigación siempre se contextualice dónde estamos haciendo la investigación. Estamos haciendo un proyecto de mejora de la productividad en Dresden, una de las ciudades más productivas de Alemania, ¿no? Donde se fabrican los Volkswagen y demás. O estamos haciendo en Lima, Perú, ¿no? Entonces hay que contextualizar en qué tipo de industria, qué tipo de sector y demás. Hay que contextualizar bien al lector, porque el lector no sabe dónde específicamente están haciendo su análisis. ¿Ok? Entonces, es importante tener clara la situación problemática. Hasta el momento, dudas, consultas. Los que me consultaron, por favor, también por interno y les dije que podían hacer sus consultas aquí. En caso se haya absuelto, bueno, ideal, ¿no? Si no, hacerlas, por favor. Jorge, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Para Muy esta bien. parte que acaba de explicar, ¿tienen alguna recomendación o sea, de repente todo esto en cuántas páginas, así? Ah, ya, no se limiten en eso, ¿no? Pero, o sea, tampoco se van a tirar 10 páginas de su tesis completas, ¿no? Recuerden que un promedio adecuado es 100 páginas, quizá en nuestro caso 120 a 150 del cuerpo de tesis, ¿ok? 100. Imagínense, trabajen con 100, ¿no? Se pueden pasar un 20% más, así, que es lo adecuado. Pueden hacer 150, no hay problema, ¿no? Nadie les va a decir nada. Pero lo que se trata es de hacer más concisa
el cuerpo de lectura. Y a veces se pierde espacios tontos porque hacen una imagen, de ahí todo vacío, abajo otra imagen, todo vacío, en vez de poner una cuadrícula de imágenes. Eso los va a forzar a eso probablemente. Pero si saben que, si toman como referencia que son 100 páginas, imagínense nomás, de su cuerpo de tesis, ¿ok? Incluyendo las imágenes importantes, porque no es que todo voy a enviar apéndices, ¿no? Y me salvo y hago 50 páginas, no. 100 páginas de un cuerpo adecuado de tesis. Si hacen 10 páginas de situación problemática, ya se están tirando 10% de la tesis, ¿no? Y ahí se fue 10% de la tesis. Entonces, 2 páginas, ¿no? Ya es el 2% de la tesis, probablemente. Bien, entonces tengan ello en consideración, que pues después como su tesis sí abarca muchas herramientas importantes y demás, hay páginas completitas que se van a ir con gráficos y demás. Entonces tomen como una referencia 100, pueden llegar a 150, si quieren tomen como referencia 150 y vayan sacando, ¿no? Oye, voy a hacer la situación problemática, que son 15 páginas y es el 10% de mi tesis. No, tengo que ser mucho más conciso. ¿De acuerdo, Jorge? Ingeniero, gracias. Edgar, adelante. Qué tal, ingeniero? Buenos días. Sí, justo yo, con mi grupo o mi compañero le habíamos hecho una pregunta por interno. Ya más o menos tengo un poco claro el panorama, pero el otro tema que quería preguntarles, si está bien que dentro de situación problemática, ya casi cerrando, o ya para finalizar, se coloque como que algo que en el entorno apoye o beneficie al aumento de la productividad, como por ejemplo la reducción de precios en algún insumo, en alguna materia prima y otros factores, ¿no? Pero sobre todo ese. Y también, o sea, no solamente, ok, se bajan los precios, pero o sea, netamente, ¿qué es lo que la empresa hace aparte de ello, ¿no? O sea, se surge una oportunidad de mejora, pero al mismo tiempo, ¿qué debería aplicar una empresa para reforzar esta oportunidad? ¿Ok? Acá se sabe que la productividad, de la manera en la que ustedes miden, está influenciada por factores propios de la organización y por factores externos. O sea, yo puedo sacarme el alma, ¿no? Para mejorar la productividad e internamente he hecho eficiente todos mis procesos, he reducido costos y demás operativos, pero, ¡pum!, en guerra en Ucrania se disparó el precio de cierto combustible. Y como mi productividad está vinculada al costo de las materias primas, es un factor exógeno. Por eso en lo que usted habla acá, debe delimitar claramente que el enfoque, además de su investigación, va hacia mejorar los factores internos o controlables de la productividad, a pesar de que la productividad en general tiene una influencia o puede ser influenciado fuertemente por algún factor externo, como costos de commodities. ¿Se entiende? Eso le tiene que dejar claro al lector. Ha pasado casos en tesis donde dicen, uy, mi productividad aumentó un montón. Y lo único que varió, todo le fue mal, lo único que varió fue un factor externo que subió el dólar, si no me equivoco. No, subió una materia, cayó el precio de una materia prima. ¿Ok? Que en realidad eran temas logísticos, cayeron los fletes logísticos. Ya después de COVID, justamente, ¡pum!, cayeron todos los fletes logísticos, al piso se fueron, ¿no? Hasta ahorita creo que están al piso, $300 para enviar un contenedor a China, ¿no? Entonces ya están en el piso. ¿Eso fue un aumento de la productividad bajo el enfoque de su proyecto? No. Si su proyecto buscaba probablemente eficiencias en costos o negociaciones de cadena de suministro, probablemente sí. Y el jurado ahí obviamente se da cuenta, ¿no? E incide en ello. Entonces la recomendación, Edgar, siempre es importante que cuando haga cualquier, por eso hay conclusiones y explicaciones y discusión de los resultados, ¿no? Eh, es importante que analice bien sus resultados si va a tomar, si va a hacer propio de su proyecto esa variación externa que no tiene nada que ver con su proyecto. ¿Me dejé entender, Edgar? Sí, sí, gracias. ¿Ya? Pero sí va aquí, ¿no? O sea, si hay o sea, si hay factores externos, yo no le llamaría oportunidad para mejorar la productividad, ¿no? Si hay factores externos que impactan a mi cálculo de productividad, también hay que hacerlo saber. O sea, eso es lo que se sabe del tema. ¿De acuerdo? Se sabe que la productividad es influenciada por nosotros a la interna, pero nos puede perjudicar o beneficiar por algún factor externo también. Bien, perfecto. Ahora, ¿dudas?
Parece que ninguna. Ya. Después de haber definido claramente la situación problemática, ¿no? Que este es el primer acercamiento del lector a su proyecto de investigación. Bueno, el segundo, ¿no? El primero siempre es el abstract. Pasamos a definir el problema, ya, hacerlo más específico, ¿ok? O sea, ya sabemos que estamos sufriendo de algo, ¿no? O sea, algo en la caja abdominal, ¿no? Está fallando, ¿de acuerdo? Pero no sabemos si es el páncreas, si es la vesícula, si son los riñones, si es el hígado, el estómago, no sabemos. Todo está tan interrelacionado que ahora vamos a pasar a definir adecuadamente el problema, ¿ok? Para ello, primero vamos a contextualizarnos más. Hay que describir a la empresa. Creo que acá no habría ningún inconveniente. Hay que poner quién es la empresa. No gasten mucho espacio nomás, eso sí, ¿no? Porque a veces gastan espacio, ¿no? Y ponen la visión, en vez de escribirla, ponen una foto de la página web, media página, y ahí empiezan a ser ineficientes, ¿ya? Ya. No gasten mucho espacio, ¿no? Profesor, entonces 2 páginas, 3 páginas, no lo sé. O sea, depende cómo quieran presentar a su empresa, pero administren bien su espacio. Esto no es algo crítico, claramente. Es importante, sí, ¿no? Pero no es crítico darle, darle espacio a este actor, ¿no? Muchos minutos en la obra de teatro. O sea, pero hay que presentarse adecuadamente a la empresa. Que lo que hacen, tiempo, breve reseña histórica, visión, misión, si es que la tienen, a qué mercados se atienden, dónde están ubicados y demás. Productos, servicios que ofrecen. Luego pasamos al análisis del entorno, que esto lo va a explicar el ingeniero Besada en un seminario. Si no me equivoco, debe ser el seminario de hoy, probablemente. Ya, toda la parte de el análisis del macroentorno y el microentorno. De todas maneras, esto sí es bastante complejo, o sea, en el sentido de complejo en espacio. Acá recomiendo que hagan el mejor esfuerzo en presentar adecuadamente la información. Eh, a veces, una trampita de, de las redacciones suele ser que en vez de redactar así, narrativamente, ¿no? Factor económico, otro enter para hacer un título, que ha sido otro enter para hacer otro tema, ¿ya? Y de ahí empiezan con cada una de las variables, ahí se pierde un montón de, de espacio, ¿no? Entonces, a veces se recomienda que se presente en modos matriciales, ¿no? En matrices, pum, 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 en una matriz, en una página entraron todo el análisis del entorno probablemente, ¿no? Del microentorno o el macroentorno, pero bien hecho, ¿no? Y recuerde que cuando se utiliza matrices o tablas en, en APA, se puede reducir un poco más la letra, ¿de acuerdo? O sea, en vez de 12 puede ser 10, ¿no? Y el espaciado un poco más simple. Entonces, presenta mejor información y de una sola lectura también es importante analizar. Ok, entonces análisis del entorno, macroentorno, eso creo que lo van a ver en la tarde del día de hoy. Me estaba olvidando de algo muy importante, ¿ya? Algo que suele pasar siempre. A veces ponen capítulo 1, planteamiento del problema, y inmediatamente después 1.1, situación problemática. No, después de cada capítulo, o incluso de cada acápite principal, por ejemplo, después de análisis del entorno, ¿no? Que tiene una subdivisión, no es recomendable que de frente vaya el subtítulo. Hagan un texto breve, un párrafo nomás. Esa es buena práctica de presentación de qué es lo que se va a tratar en el capítulo de planteamiento del problema, ¿no? Un párrafo, ¿no? 5 o 10 líneas de qué se va a tratar en el capítulo. Porque capítulo 1, pum, lo otro, no se ve bien. Parece un trabajo incompleto. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer un texto introductorio. 5 renglones, conciso, bastante conciso, pero que presente o enlace los temas que se están tratando. Tengan eso en cuenta, por favor. ¿Ya? Sobre todo en los acápites principales, ¿no? Ok. Otro tema importante que me estaba olvidando y lo debí mencionar al inicio nomás, es el título. ¿Ya? Nadie me hizo la pregunta ni nada. El título de su proyecto. Sucede que a veces hay necesidad de fortalecer el título de su tesis eh, o pulirlo, porque a veces hay títulos que hemos encontrado que se han mantenido de los títulos de proyectos uno, donde sí es válido un título de propuesta de, ¿ok? O diseño de.
En el alcance del proyecto que ustedes han realizado, no solamente ha quedado en una propuesta o en un diseño, ustedes han implementado, ¿ok? Entonces, esa palabra implementación, ejecución, aplicación, o sea, de haber hecho, debe estar en su título de tesis. No solamente debe mencionarse propuesta de o desarrollo, diseño, ¿no? Tiene que ser más adecuado el título de tesis. Por lo general, un título de tesis suele tener entre 12, 15 palabras, 15 palabras se recomienda en promedio, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Y sus títulos deben ser eh, declarados a modo correlacional o causal, ¿no? Si lo quieren decir. Mejora de la productividad a través de la implementación de un proyecto de mejora continua, utilizando la metodología PHVA en una empresa de tal cosa, ¿no? O en una empresa del sector tal. O al revés, ¿no? Implementación de un proyecto de mejora continua, utilizando el PHVA para mejorar la productividad, para incrementar la productividad, ¿no? En la empresa tal, en una empresa de tal sector, dependiendo cómo lo quieran poner. ¿Sí? Implementación de esto para mejorar la productividad o mejorar la productividad a través de esto. ¿De acuerdo? Es más o menos cómo debe estar estructurado el tema de tesis si es que están rondando por temas de productividad. Adelante, Sheila. Sí, ingeniero, buenos días. Justo referente al título, tenemos una duda con mi compañero. ¿Sí o sí tiene que estar en la estructura el nombre de la empresa o se puede considerar de repente el rubro como tal? No, 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 no es necesario el nombre de la empresa. Es más, incluso hay empresas que no les han permitido utilizar el nombre, ¿no? De manera discrecional siempre lo utilizan como que una empresa del sector tal o una empresa de fabricación de envases de plástico. ¿Se entendió? ¿Me confirma, Sheila? Sí, sí, ingeniero, correcto, muchas gracias. Ok, listo. Bien, no se olviden el título importante, por favor. Chequen si el título está bien pulido. De tener que cambiar su título, o sea, si solamente es diseño. ¿Alguien habló? A ver si pueden levantar la mano. Creo que alguien estaba hablando. Ingeniero, sí, Ah, Joana, está con... Parece que debe estar con dos dispositivos, está viendo eco, no se le escucha adecuadamente. sí, ahora sí, ingeniero. Sí, adelante. Igual está con eco, pero se le puede entender. Sí, ahora sí, ingeniero, sí, disculpe. Entonces, en ese caso, el que mencionó mi compañera, podría también yo en mi caso omitiríamos el nombre de la empresa en toda la tesis ya, entiendo, ¿verdad? Sí podrían hacerlo si es que ha habido una cláusula de confidencialidad, ¿no? Pero cuando presenten a la empresa, sí la van a mencionar. Si es que no hay una cláusula de confidencialidad, sí tienen que mencionar específicamente dónde está, ¿no? Sí, ahí yo tenía un tema en el que no tengo la autorización para publicarlo. Si no tiene la autorización para publicarlo, si la empresa ha afirmado que no tiene la autorización, entonces lo trabajaría a modo de empresa referencial, pero sí, sí debería la empresa haberle dado la autorización de publicar con un nombre general, ¿no? Sí, o sea, tengo la autorización para desarrollar la tesis como la tuve en proyectos uno y proyectos 2, Ujú. pero, pero lo que me pide es que no sea publicada. ¿Por qué? Porque el jefe directo que yo tenía en ese entonces ya no está. Entonces, él fue el que intermedió para poder desarrollar yo mi tesis en base a esta empresa. Sí, lo que ahí, de todos modos, absuélvalo con posgrado, porque ahí sí son lineamientos ya que escapan del proceso de asesoría en sí, son más lineamientos de normativos, pero sí puede utilizar, ha habido casos, yo le digo, en que se ha utilizado el nombre, un nombre general, ¿no? Empresa de fabricación de envases de plástico, me acuerdo claramente, o PETs de plástico, ¿no? La otra empresa fue en empresa metalmecánica de fabricación, no, en una empresa que fabricaba mobiliarios. Entonces se hace todo y demás, pero no se brinda datos de la,
nombres propios, ¿no? Y en todo momento se hace referencia a la empresa, a la empresa, a la empresa. E incluso para la publicación de su tesis, usted va a elegir no publicarlo y creo que solamente se publica la carátula, ¿no? Como evidencia de que sí ha hecho usted un trabajo académico, pero que no está autorizado para acceso público. Mm, ya, ya, ¿Ok? ingeniero. De todos Gracias. modos, valide ello mandando un correo a posgrado, ¿no? Para que tenga usted evidencia de que sí, no tiene ningún inconveniente. Ya, sí. ¿Ok? Eso quería consultarle. Igual le envié el correo y voy a estar haciéndole seguimiento y voy a ver cómo funciona. Perfecto. Muy bien, entonces, si no hay más consultas, sí, adelante, Milagros. Ingeniero, buenos días. Tengo una consulta acerca de las hojas que mencionó del cuerpo del trabajo. Cuando dice cuerpo, ¿se hace referencia únicamente a la parte del capítulo 1 que es planteamiento del problema? ¿O ahí también entra lo que es el capítulo 2, el capítulo 3? No, el cuerpo es todo, todos los capítulos, sin apéndices. Ok, dice ingeniero, ¿Sí? esa era mi duda. Gracias. Ok, listo. Marco Antonio, adelante. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, Sí, una buen día. consulta. Justo escuchando a mis compañeros que están dando este tema de la empresa que a veces por confidencialidad no quieren que salgan los nombres. En este caso, ¿cómo se podríamos nosotros desarrollarlo tal vez en la definición del problema, ¿no? Porque ahí abarca lo que es la historia de la empresa, a veces puede tomar el nombre. ¿Cómo sería en este caso tal vez si es que la empresa no quiere No, que no tomemos un menciona el nombre? nombre propio, ¿no? O sea, si en vez de decir, o sea, tiene que parafrasear, ¿no? Si la empresa tiene, si no tiene autorización de publicarlo o la empresa no ha deseado que utilice el nombre propio, pero sí le ha permitido hacer el desarrollo de su tesis, eso sí, usted tiene que estar en capacidad de mostrarlo. Es si la empresa tenía, si la empresa tenía 9 años o tiene 9 años o 15 años, no lo sé, con más de una década, ¿no? Ubicada en, no va a poner la calle, ¿no? Ubicada en el cono sur de Lima, ubicada en la zona centro de Arequipa. Así se va parafraseando, ¿no? Ya, ok, ingeniero, muchas gracias. Ahora, si es la única empresa que hace eso en el Perú, ya, pues, piña, ¿no? O sea, sí o sí, por más que parafrasee, sí o sí se va a saber quién es. ¿Se Claro, entiende? de acuerdo. Sí, 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 entiendo, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, una consulta, por favor, buenos días. A ver, levantando la mano, porfa, que no los veo a todos. O diga su nombre antes. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Entendiendo el cuerpo de la tesis, en la situación problemática se recomienda 15 páginas. También tenemos un No, 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 anexo. no. Yo no he dicho eso. Se recomienda. Más bien les he dicho que no es recomendable que sea 15 páginas, porque sería un diez Ok. por ciento de su tesis, ¿no? ¿Cuántas hojas como máximo se puede poner en la tesis, Es que el eso no lo cuerpo? puedo decir yo. Eso depende de ustedes, de cómo quieran presentar la información. Pero 3 páginas de situación problemática, más que suficiente, ¿no? Si es que van a colocar gráficos y demás, evalúenlo bien, ¿no? 5 páginas. Ustedes son los que manejan. Yo no puedo decir, uy, dos, no, ya no puse información importante porque me dijeron que es dos. Ustedes son los investigadores. O sea, eso es propiedad de ustedes. ¿Se entiende? ¿Qué se entiende, ingeniero? Gracias. Claro. No se olviden que ustedes son los autores intelectuales, ¿ah? de este proyecto. O sea, si la situación problemática es compleja de explicar, 5 páginas serán 7 páginas, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Brigitte, adelante. Buen día, profesor. Una consulta. Estaba hablando sobre el tamaño de las hojas, en el cual, por ejemplo, si nosotros queremos, nos ha pasado casos en las que nuestra tabla es demasiado grande, por lo que modificamos el tamaño de la hoja. ¿Está permitido eso para aplicarlo en nuestro trabajo o es recomendable todas las O sea, páginas mantenerlo en un no tamaño me queda cálculo? claro. ¿Pasa de A4 a A3, por ejemplo? Sí, hemos hecho Ah, excepciones en algunas tablas que sí son de sí. tamaño un poco más amplio. Bueno, Sí, o parta la tabla en 2 páginas, ¿no? Tabla parte uno, ¿no? El otro es guión parte 2, ¿no? También se puede partir las tablas. Lo recomendable es que parta las tablas, si es que es partible, ¿no? O sea, si es que no se va a perder el entendimiento al partirlo. Pero, por ejemplo, si va a presentar su árbol de problemas, eso sí tiene que entrar en un A3, porque en un A4 no entra, ¿no? Entonces, claro. esa hoja se modifica en un A3 y se pone horizontal incluso, ¿no? Ay, perfecto. Muchas gracias. Sí,
No, no se preocupen, imagínense las tesis de arquitectura, ¿no? Si los planos son A1, ¿no? Que tienen que doblar como 5 cosas, así, ¿no? O sea, no hay tema, no hay problema por ese lado. Bien, entonces, de acuerdo. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, 10:45, regresamos 10:55 para continuar con ya la parte de la carne, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? ¿De acuerdo? 10 minutitos, regresamos. Voy a recuperar la voz. Mismo canal, gracias.
Muy bien, continuamos. Permítanme. Regresamos a la proyección. Ya está. ¿Me confirman si se visualiza, por favor? Uy, creo que no estoy. Ah, ya, sí, como estoy proyectando, a veces no los veo. Ok. Tan, 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 tan. Listo. Pasamos entonces ahora al diagnóstico del problema. Hay varias maneras en las que ustedes pueden diagnosticar el problema, ¿no? Esta es una de ellas, es una metodología, o bueno, un conjunto de herramientas usadas sistemáticamente a fin de llegar al problema y sus causas y sus efectos. Eso es lo que tratamos de lograr mostrar, ¿no? En el análisis, o sea, en el diagnóstico. Es un método bastante cualitativo, pero no por ello no eficiente, en el cual utilizamos un conjunto de herramientas de manera sistemática para entender un poco más el problema, identificar, como les digo, el problema central, sus efectos, sus causas y cuantificar en cierto grado el problema. Pasamos entonces a explicar como si les estuviera enseñando, ¿no? A recordarles. Permítanme, más template, color blanco, portrait, landscape. Play. Ya. Bien. Nosotros nos enfrentamos a un problema, sabemos que hay un problema, la inadecuada productividad, baja productividad, como ustedes le decían llamar, ese es el problema que tiene la empresa. Y como todo problema, tenemos que entender cuáles son sus síntomas o sus consecuencias y sus causas, porque no vamos a resolver el problema atacando el problema, sino atacando las causas. Es así como se resuelven los problemas. Menos atacando los síntomas, ¿no? Es como que me he roto la pierna y tomo algo para calmar el dolor, ¿no? El dolor es un síntoma, pero no estoy atacando la causa, ¿ok? Entonces, es eso que tenemos que ver. Y para ello, pues, para saber, oye, ¿cuáles serán las consecuencias? Viene la pregunta como investigador, ¿no? Tengo este problema, la inadecuada productividad. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y empezamos a utilizar, a pensar y usar una herramienta llamada tormenta de ideas, lluvia de ideas, para dar vueltas sobre ello. Eso es una herramienta también, ¿no? El brainstorming. Y entonces, voy a usar el color azul. Usamos brainstorming como paso 1, por ejemplo, o lluvia de ideas, para dos puntos importantes, para identificar los efectos, o sea, un brainstorming de efectos y un brainstorming de causas. Esto es clave, ¿ah? O sea, hay que hacer para ambos. En los efectos van a salir pues ideas vinculadas a todo lo que está arriba de su árbol de problemas y hacia las causas, todo lo que está abajo. Acá sucede un inconveniente. Lo que a veces es que ustedes, como en proyectos se les dio una estructura, más o menos modelo a seguir, ustedes parten con el árbol de problemas y como que hicieron algo al revés, ¿no? Partieron ya con el árbol de problemas, con el problema estructurado, porque es un problema bien analizado y demás. Pero eso no es la manera en la que se presenta su trabajo de investigación. Su trabajo de investigación debe ser un poco metódico. Tienen el problema, conocen un poco sobre las consecuencias de la literatura que han investigado, conocen un poco sobre las causas de la literatura que han investigado y sobre esos inputs que ustedes han tenido de investigación de antecedentes y demás, empiezan a generar su proceso de diagnóstico, empezando por un brainstorming de efectos, un brainstorming de causas. En el brainstorming de efectos habrá posits, ideas vinculados hacia exceso de horas hombre, exceso de horas máquina, energía,
reclamos de los clientes, entrega productos defectuosos, no conformes, entregas a destiempo, insatisfacción de clientes. Son un montón de ideas vinculadas hacia los efectos. Y a las causas, pues también un montón de ideas vinculadas hacia las causas. Inadecuados procesos de control de calidad, no hay indicadores estratégicos, así, lluvias de ideas por varios lados. ¿Ok? Y luego pasamos a usar la segunda herramienta para ordenar un poquito estas ideas, que es el diagrama o análisis. Análisis, ¿ya? Ahora no es tanto un diagrama, en este caso, un análisis de afinidad. Con este análisis de afinidad, ¿qué es lo que van a lograr? Van a lograr lo siguiente. Todas las ideas de efectos van a empezar a identificar con subconjuntos en común. Y ustedes acá tienen dos subconjuntos claramente identificados, ¿no? Va a haber un subconjunto de muchas ideas vinculadas hacia las ineficiencias y hacia las ineficacias. Claramente, recuerden que en su árbol de problemas se arman dos ramales, ¿no? Uno hacia las ineficiencias y otro hacia las ineficacias. Y acá dentro de estos subconjuntos de ideas están todas las ideas que ustedes, que eran en una tormenta, empezaron a agrupar, ¿no? Esto creo que es para ineficiencias, esto para ineficacias y demás. Y empiezan a agrupar ello. Lo mismo va a pasar aquí. De todas sus ideas, van a empezar a agruparlas por naturalezas similares. Y entonces acá empiezan a agruparlos o van a empezar a ver conjuntos, subconjuntos en común, vinculados hacia las disciplinas de gestión, hacia los campos de conocimiento, ¿no? Como la gestión estratégica, la gestión de procesos, la gestión de la calidad, gestión de las operaciones, la gestión de las condiciones laborales. Muy bien, y ya empiezan a tener todos sus subconjuntos de ideas agrupaditos. Primero era una tormenta y ahora ya empezaron a agruparlos. Esa es la segunda herramienta que ustedes utilizan. Luego utilizan otras herramientas para comprender un poco mejor, ahondar en cada uno de estos subconjuntos. Entonces, ahí hay muchas herramientas, ¿no? Lo que se recomienda es que 3.1 voy a poner, por ejemplo. Se utiliza el 5W1H. Uy, ya. 5W1H. ¿Para qué lo van a usar? O es recomendable usarlo en los efectos. Es decir, un 5W1H para ineficiencias, un 5W1H para ineficacias. Y eso es lo que se debería lograr. Entonces, el subconjunto de ideas que tienen, esto de acá, ¿ya? Ineficiencias, su subconjunto de ideas, si le aplican el 5W1H, con 5W1H, lo que van a tener es un mejor entendimiento y mejor robustez de las ideas que inicialmente habían tenido, ¿no? O sea, unas ineficiencias más importantes. ¿Por qué? Porque así como van a hacer con su subconjunto de ideas de ineficacias, van a aplicarle, le van a sumar la matriz 5W1H y van a tener un conjunto mucho más potente de ineficacias e incluso ineficacias. Ya empiezan a encontrar patrones de ordenamiento. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen, por ejemplo, en el subconjunto de ideas afines, 3, 4 ideas sobre ineficiencias.
Ahora le van a aplicar un marco de pensamiento en el cual nos va a hacer pensar más sobre ese tema. ¿Y cómo nos va a hacer pensar más? Para ello nos dicen, oye, utiliza estas preguntas y respóndetelas tú mismo y a ver si encuentras nuevas luces sobre lo que estás tratando. Ok, yo ya tengo mi subconjunto de ineficiencias, ¿no? Le voy a aplicar 5W1H, que pueden ser varias preguntas en cada una, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son ineficiencias? ¿Cómo se originan las ineficiencias? ¿Quiénes las generan? ¿Por qué se dan? ¿Cuándo se originan? ¿Ok? Una cosa es cuándo se origina. Puede haber otra pregunta, ¿cuándo se identifican? ¿Cuándo se evidencian? ¿Cuáles son las ineficiencias más frecuentes? Y al dar vuelta, eso es un proceso que se hace, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no se puede representar en el documento, ¿no? En el documento va la evidencia después del proceso, ¿ok? Entonces piensan y piensan y teóricamente, y así debería ser, crece su entendimiento sobre las ineficiencias causadas por la baja productividad e incluso empiezan a encontrar patrones causales, ¿no? O sea, ¿por qué se dan? Por el motivo A. Y el motivo A también lo analizo y empiezan a salir y a salir y a salir más ideas. Para eso sirve el marco de pensamiento del 5W1H. Cuando yo tengo un conocimiento más o menos superficial sobre algo y no tengo más información, me aplico yo mismo eso como para sacarme el IGB, ¿no? Ya, lo último de mi neurona, ya, o sea, a ver, voy a utilizar estas preguntas muy filosófico, muy a la mayéutica, ¿no? A los Sócrates. Te preguntas y te preguntas y te preguntas y encuentras más respuestas. A veces más dudas, pero también más respuestas. Eso es prácticamente la utilización de esta matriz de pensamiento de 5W1H. Nos ayuda a generar más ideas de lo que ya tenemos. ¿Bien? Y así entonces ya tienen pues un subconjunto de ideas de ineficiencias e ineficacias que están afines, más sólido, más consolidado, que luego van a ser volcados ya en el árbol de problemas. ¿Ok? ¿Pueden usar diagrama causa-efecto también para esto? Sí, si quieren aplíquenlo y esas ideas van a encontrar sus relaciones causa-efecto también, no hay ningún inconveniente. Lo pueden hacer sin inconveniente. Para el tema de las causas, sí, se recomienda, o sea, es más natural usar un Ishikawa para el tema de las causas. Y acá sí voy a ser bastante taxativo en algo, ¿no? También pueden usar 5W1H para conocer más las causas, o sea, no son herramientas que uno uso para una y el otro para otro. Pueden usarla para las dos sin ningún inconveniente. O sea, un trabajo de tesis más completo sería usando tanto para efectos como para causas, los dos. 5W1H para efectos, 5W1H para causas y también su respectivo análisis causal, lógico causal, para encontrar relaciones causa-efecto en cada uno. Lo pueden hacer sin ningún inconveniente, pero mínimamente, o sea, hay que usar estas dos herramientas, mostrar que se ha usado estas dos herramientas por lo menos una vez. ¿De acuerdo? Entonces, el Ishikawa para causas. Y acá sí hay algo que tengo que mencionarles, que probablemente es una deformación que tenemos como ingenieros industriales. Solemos usar el diagrama Ishikawa, el de espina de pescado, con las 5 Ms. A veces solemos utilizar eso. Entonces Ishikawa, inmediatamente antes de que termine de decir la palabra kawa, ya estoy. Mano de obra, materiales, materia prima, mediciones, métodos. Y si son las 7 Ms también está, ¿no? Moneda, ¿no? O sea, o money. Y hay una más que me estoy olvidando, que es activos, pero esa, la M no me acuerdo. ¿Ya? Y en automático queremos hacer, ¿no? O sea, ya, inadecuada gestión de la calidad, inadecuada gestión de la calidad. Materia prima, mano de obra, materiales, tal cosa. Inadecuada gestión estratégica. A ver, mano de obra, ¿no? Mano de obra. Y ahí me estoy rompiendo la cabeza, mano de obra en gestión estratégica. ¿Será que el gerente es malo y la recomendación es despedirlo porque de él depende la estrategia? O el dueño, ¿no? El dueño no debió crear esta empresa, debería retirarse ya porque él es el que direcciona la estrategia. Y como nos estamos enfrascando en eso, en las 5 Ms, ¿no? Ahí empezamos a tener dolores de cabeza y confusiones. Cuando el Ishikawa no fue creada con las 5 Ms,
si el marco de pensamiento de las 5 Ms se ensambla muy bien con el diagrama causa-efecto para nosotros, ingenieros industriales, cuando analizamos procesos, que es mucho de lo que hacemos constantemente. Cuando analizamos problemas en algún proceso, ¿a qué se debe el problema? Como está en un proceso, a ver, ¿cuáles son los componentes del proceso? Por lo general, son mano de obra, materiales, maquinaria, métodos y demás. Y eso sí nos sirve, ¿no? Porque nos ayuda a entender, buscar causas más rápido. Pero aquí no estamos analizando un proceso, sino estamos analizando algo más complejo. Por ejemplo, saliéndonos de nuestro campo de conocimiento, elevado índice de anemia infantil. Elevado índice de anemia infantil en las zonas altiplánicas. Cuando ustedes ven trabajos de sociología, muchos usan esta matriz porque es bastante gráfica para entender. Acá no es mano de obra, ¿no? Mano de obra que de la anemia infantil. No, acá es otra cosa, ¿no? Acá es temas de Ministerio de Salud o temas de familia, acá educación, ¿no? Acá trabajo en municipalidades, ONGs, ¿no? Cosas así, ¿ok? No es salubridad, agua, ¿no? Salubridad, agua, desagüe. No es mano de obra, maquinaria, materiales. O sea, sí dicen, oye, acá estamos tratando de analizar las causas principales y causas secundarias o de tercer orden sobre la anemia infantil, ¿no? ¿Qué metes acá una maquinaria? Mano de obra o industrial, está fumada banda de otro lado, ¿no? Sal de tu burbujita de procesos industriales o procesos organizacionales. Esta herramienta va más allá, es un marco de pensamiento, es un marco de entendimiento de causas y efectos, nada más. ¿Se entendió? Entonces, consejo de industrial e industrial, no utilicen o no limiten solamente el Ishikawa a una matriz, a combinarla con usar el marco de referencia de las 5 E's. Y esto, ¿por qué se los recomiendo? Si bien es cierto, en su curso de proyectos lo han hecho, porque ahí se busca, oye, utilícenlo. Es la misma información, solo que presentada de otra manera o vista de otra manera, pero se desea que se utilice la herramienta, ¿no? Eso es el objetivo en proyectos, que utilicen las herramientas. Acá sí ya vamos a ver si, por ejemplo, ¿pueden comer el arroz con cuchara? Sí, estoy demostrando que como el arroz con cuchara. ¿Puedo tomar la sopa con tenedor? Hasta sí podría ser, ¿no? Ya así con esfuerzo, pero estás demostrando que sabes usar un tenedor. ¿Lo estás usando correctamente, entendiblemente? No necesariamente. ¿Ok? Entonces, oye, para el arroz se puede comer, se come con tenedores, la práctica más adecuada para presentarte, ¿no? Igual, el tallarín se puede comer con cuchara, sí, partes el tallarín y te comes con cuchara. Se puede, sé usar la cuchara, sé usar la cuchara. Quizá no de la manera correcta, formalmente estudiada, ¿no? Pero sé usar la cuchara. Eso es lo que se busca en Proyectos 1. ¿Ok? Acá no, acá sí hay que pulirse un poco, ¿no? Para que sea publicable su trabajo y sobre todo académicamente entendible. Entonces, cuando arranquen con sus Ishikawas por cada campo de conocimiento, por lo general va a ser su campo de conocimiento, ¿no? Por aquí, digamos, inadecuada gestión, no sé, de las operaciones, ¿ya? Y acá tenemos una causa vinculada a la gestión de transportes. Acá puede ser la planificación de las operaciones, aquí puede ser el control de las operaciones, aquí puede ser la logística inversa, y así puede haber otras causas más de la gestión de operaciones que ustedes hayan considerado. Y dentro de la gestión de transportes puede haber otra subcausa, dentro de la planificación de las operaciones puede haber otra subcausa, temas de pronósticos y demás. Y empiezan a hacer así sus Ishikawas. Puede ser que haya un Ishikawa de, no sé, gestión estratégica, ¿no? Planificación y control. Dentro de planificación esto porque no hay esto, dentro de esto porque no hay esto. ¿Ya? Y ahí está su Ishikawa, con dos ramales claramente no, enfocados. Y esto sí deberían hacerlo para cada uno esto sí, para cada una de los campos de conocimiento, ¿no? Disciplinas de la gestión que conforman sus causas. Ahora, recomendación también sobre utilización de páginas. Muestren uno nomás, pues, ¿no? Muestren uno o en realidad en todo lo que estén haciendo, si están haciendo análisis de afinidad en gestión estratégica, muestren un ejemplo nomás, un 5W1H de,
de ineficiencias, el de ineficacias lo pueden mandar a apéndice. O sea, en el cuerpo se demuestra que se sabe usar y el lector comprende. Y si quieres ver más de lo mismo, ándate a apéndices. ¿Ok? Pero sí lo que no pueden hacer es, hicimos brainstorming, veis apéndice 1. Luego del brainstorming hicimos diagrama de análisis de afinidad, vayas a ver todos al apéndice 2. Eso sí, no lo podemos obligar al lector a ir. En el cuerpo sí tenemos que mostrar un ejemplo. O sea, si son 6 Ishikawas, muestren uno, ¿no? Y los demás apéndices. El lector va a entender, ah, ya sé lo que hicieron. ¿Quieres saber más de lo mismo que ya te mostré? Sí, quiero ir opcionalmente y me voy a los apéndices. ¿Ok? Y así ahorramos bastante páginas también. Luego de esto, todo culmina en un árbol de problemas, donde su árbol de problemas tiene su problema principal, sus ramales, ¿no? Que finalmente van a terminar probablemente acá. Acá son varias cosas que suceden. Acá son varias cosas que suceden. Hay varias causas que se interrelacionan. Y algo lógico, por ejemplo, si acá es inadecuada gestión de las operaciones, esto va a seguir la misma ruta, probablemente. Debería ser igual que esto. Si esto de acá ustedes lo giran para arriba, bueno, si esto lo giran para arriba, esto pasa acá, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y si tienen causas secundarias, seguirán por acá abajo, ¿no? Que ya no me alcanza la hoja. Pero ahí se entiende claramente que el Ishikawa, si lo voltean, es el ramal que está, es la raíz o el segmento de raíz que está abajo en las causas del problema. Después de haber hecho su árbol de problemas, pasan a hacer si este es el árbol de problemas, pasan a hacer su árbol de objetivos, que es la otra cara en la moneda, solamente que escrito en positivo. Muy bien. Y así, si se empieza a leer desde el brainstorming, todo tiene una secuencia. Todo tiene una secuencia que finalmente concluye y termina en el árbol de problemas, que es una representación gráfica nada más. El árbol de problemas no nació de la nada, como el Big Bang, ¡pum!, apareció el espacio y tiempo. No. O sea, esto empezó primero todo y culminó en el árbol de problemas y correspondiente árbol de objetivos. No es que esto apareció primero de la nada, pero para eso hay que demostrar el camino del diagnóstico. Muy bien, entonces ya que tienen árbol de problemas y árbol de objetivos, pasamos aquí. Árbol de problemas y árbol de objetivos, ya está. Ese es el diagrama más importante, el árbol de problemas de su tesis. Es lo que centra toda su tesis, lo que corrobora toda su tesis. Cualquier cosa que hagan ahí va a estar enfocado a eso. Si van a mejorar algo, está en tu árbol de problemas. Si hiciste algo, etcétera, cae en tu árbol de problemas. Uy, no está. Entonces, actualiza tu árbol de problemas y considera eso que has hecho, eso que no has hecho, esa causa, esa subcausa, ese efecto que viste después en tu investigación, ¿no? Ese efecto que pensabas que había y no había. También tienes que analizarlo y demás. Esto es importante, ¿ah? Porque esta es la ruta de pensamiento lógico para determinar el problema en su proyecto. Ahora, voy a regresar a donde están ustedes para saber si tienen dudas, consultas, si se ha entendido cómo es la ruta que deben presentar, que culminen su árbol de problemas, su árbol de objetivos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? Me pareció que había una consulta. Se echó para atrás. ¿Consultas? ¿Ninguna? Ok. Qué bueno que se haya entendido. Claudia, adelante. Ingeniero, disculpe, una consulta. Del tema del Ishikawa, lo que recomienda es, digamos, poner un Ishikawa, no sé, ejemplo, de la gestión de procesos y los demás se pone en el apéndice. O sea, los demás Sí, Sí, ¿no? uno va a estar en el cuerpo, sí. Y mencionarle que lo demás vea el apéndice, ¿no? Ya, ok, está bien, gracias. Lo que sí o sí va en su cuerpo estos son las gráficas más importantes de su tesis, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Eso sí o sí va de cajón en el cuerpo de tesis. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, ya tenemos el problema y ya luego nos vamos a la fácil, ¿no? Ya tenemos el problema ya de la organización. Ahora
pucha, ya está la organización, ya identifiqué cuál es su problema, pero ahora para yo medir, hacer mi trabajo y todo, la organización adolece de todo esto en cada una de sus partes, ¿no? Pero yo tengo que elegir, porque es una investigación, tengo que elegir una unidad de análisis. Y para ello ustedes eligen, ok, eh, voy a poner un ejemplo. Los clásicos, en Estados Unidos siempre hay temas de diabetes, enfermedades metabólicas, ¿no? Es uno de los países que más sufre eso. Entonces, todos saben que toda la población adolece de eso, pero ahora van a hacer una unidad de análisis, va a ser los que viven en las zonas urbanas, específicamente de los distritos de tal y tal y tal, porque no pueden no pueden hacer un estudio de todo el país a la vez, ¿no? Humanamente imposible. Entonces, tienen que seleccionar una muestra específica. Sabemos que todos adolecen, ¿ah? Pero vamos a seleccionar una muestra de aquí para analizar el problema bajo este alcance, bajo estas limitaciones y demás. Y que ojalá sirva, la información sacada de acá pueda servir para poder interpretar mejor el todo. ¿Ok? Lo mismo hacen acá. Entonces, como la empresa tiene un montón de cosas y si la empresa es improductiva en la línea A, en la línea B, con el producto A, con el producto B, ustedes tienen que elegir algo para hacerlo tangible. Y eso es, pues, elegir su unidad de análisis, que es elegir el producto patrón, que ustedes ya saben cómo elegirlo, ¿no? Describir el producto patrón, tampoco pongan, este es el producto y estos son los planos del producto, 15 páginas de un producto. Había un proyecto donde era una máquina, creo, y 20 páginas para ver los planos, ¿no? O sea, los planos mecánicos del producto. Eso es un apéndice, ¿no? Hay que describir breve y adecuadamente el producto patrón, realizar el DOP y DAP preliminar del producto patrón, y acá no voy a incidir porque son herramientas básicas de la ingeniería industrial, sumamente básicas de la ingeniería industrial, ¿no? No obstante, a veces hay errores comunes. Suele a veces pasar en proyectos y que se evidencia aquí a veces porque a veces un compañero hizo el DAP, el otro hizo el DOP, ¿no? O prefiero obtener ese beneficio de la duda, ¿no? Por eso siempre les he dicho, no se olviden, los dos juntos avancen paso a paso, paso a paso. Esa es la mejor manera, la manera más lenta, tediosa, pesada, aburrida, tortuosa, pero que garantiza los mejores resultados al final del camino, ¿ya? El DOP y el DAP tienen que ser congruentes. O sea, si aquí digo que tengo 5 operaciones y 3 inspecciones, en el DAP también tiene que aparecer lo mismo. 5 operaciones, 3 inspecciones, además de los otros símbolos, ¿no? Pero tienen que ser congruentes, por favor. Revisen los estándares de la OIT y los estándares normativos para hacer un DOP, un DAP, dónde se ponen los nombres, cómo entran las flechas, si se empieza por la izquierda, por la derecha. Eso, por favor, es importante. En el DAP también a veces pasa lo siguiente. Se ve el DAP y hay operación, almacenamiento, operación, inspección, transporte, ¿no? Todo hasta abajo y esperas o demoras, ninguna demora o ninguna espera. O una al inicio en algo. Entonces, inmediatamente lo que uno piensa es, este proceso es automatizado, ¿no? Si no hay ninguna espera, espera por material, por maquinaria, por alguna instrucción o información para arrancar el proceso. Este proceso es una línea automática, ¿no? O sea, un proceso en línea. Si es que no hay ninguna espera, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque a veces sí, todo el proceso está los procesos productivos son tecnomanuales, pero están en línea. De aquí pasa al otro proceso. Pero que pase directamente al otro proceso no significa que el producto está agregándosele valor, ¿no? Porque a veces pasa una cola de producción y espera ya que terminen los otros, a que llegue el operario, a que venga el turno, no lo sé, para recién iniciar su producción. En cambio, un proceso en línea es, pasa de frente, se le agrega valor, pasa de frente, se le agrega valor, pasa de frente, se le agrega valor. No hay esperas, ¿no? Entonces es importante que tengan eso en cuenta también. Si hay un DAP donde no hay ninguna espera, están declarando que es un proceso automatizado. Otras recomendaciones del tipo en DOPs, DAPs, que suelen saltar a la vista rápidamente. Bueno, principalmente creo que son esas. Creo que me estoy olvidando de una más. Les mencionaría que son esas, ¿ah? Sí, la congruencia entre ambos.
las leyendas, los tiempos, los movimientos que deben considerar y demás. Entonces, que no haya esos crasos errores, por favor, en esta parte de aquí. Luego, eh, luego de que ya hemos delimitado el alcance de nuestra investigación, pasamos a identificar estos indicadores que a veces le llaman mal llamados indicadores de gestión, ¿no? Si bien es cierto, es un grupo de indicadores que se llaman indicadores de gestión, ¿no? Se les conoce así, pero en realidad son indicadores de productividad, eficiencia, eficacia y efectividad. Y arranquen siempre por la productividad, porque esa es la productividad, es lo directo que mide a su problema, ¿no? Luego, a la productividad lo complementan la eficiencia y la eficacia. Y bueno, la efectividad es la conjunción de eficiencia y eficacia. Pero estos son complementarios para ayudar a su explicación. El principal indicador de su problema es la productividad directamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les digan cuáles son los indicadores del objetivo de mi problema, son estos de acá, son todos estos, siendo este el principal y estos complementarios, importantes pero complementarios. Eso es lo que deben tener en cuenta y eso lo deben calcular adecuadamente. También no se tiren muchas hojas ahí sí pueden cálculos, tablas y todo eso sí, la mayoría de ellas pueden pasarse los apéndices y en el cuerpo de tesis van haciendo diagramitas, resúmenes, ¿no? O sea, si por ejemplo tienen una tabla, ¿no? Una tabla. Acá están los títulos, las mediciones, ¿no? A veces han tomado tiempos y están 1, 2, 3, 4, hasta el 100, ¿no? Y una tabla inmensa hasta el 100 con todos los datos. Eso no va en el cuerpo, esa tabla va en apéndices. En el cuerpo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se crean otra tablita, sus encabezados, ponen 1, 2, puntos suspensivos, 100. Y muestran un ejemplo. Y esto de acá ya se lo comieron. ¿Se entiende, no? O sea, 1, 2, tan, 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 100. Si quieres la tabla completa, ándate a apéndices. Eso se suele hacer bastante también, ¿de acuerdo? Así se reducen esas tablas que tienen de mediciones, pucha, larguísimas, ¿no? En calidad, observaciones para análisis de capacidad de procesos, ¿no? 50 observaciones, lo parten en dos tablas incluso. No, pongan 1 o 2 puntos suspensivos, 50. Son maneras de mostrar la información en un cuerpo, pero que sí esté el completito en apéndices, ¿no? Entonces, esto es importante que lo calculen adecuadamente y ahora voy a pasar a explicar algo que a veces hasta el momento suele pasar que no se comprende, que es la relación entre, primera pregunta, ¿no? Ya usted, sus indicadores del problema son productividad, eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la relación entre estos indicadores? Y empiezan a meter un floro, ¿no? Que E empieza con E, y si se juntan forman la P, ¿no? O sea, no es así. Váyanse a los conceptos básicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es productividad? En la fórmula que ustedes están usando una fórmula de las múltiples maneras de medir productividad, de los múltiples conceptos o filosofías o abordamientos de productividad, porque productividad hay miles de maneras de medir. Ustedes están usando que productividad es igual a, ¿alguien se acuerda? Productividad, ¿a qué es igual? En numerador y denominador. Es igual a lo producido entre el recurso utilizado. Ya, producido entre recursos. Producción, por así decirlo, entre recursos. Ya se sobreentiende que esta es producción conforme, no cualquier cosa o basura que pueda producir, ¿no? Esta es producción conforme que el cliente va a comprar o que cumple las especificaciones. Si son muy exhaustivos y así ya son mucho lean manufacturing, es producción que solamente voy a vender sí o sí. Producción extra sobre stock no vale, tampoco es contado producción. ¿Ya? Pero sabemos que estos son producción entre recursos. Si sabemos que es producción conforme, adecuada, o sea, el objetivo logrado, ¿esto a qué es igual? Esto, producir conformemente con el objetivo logrado, con las especificaciones, en las cantidades requeridas y a tiempo, ¿a qué equivale? Es decir, equivale a eficacia. Y mínima o óptima utilización de recursos, tiempos, movimientos y todo, activos y todos los recursos que pueda utilizar es ser eficiente. Por eso, la productividad está vinculada
a la relación entre cuán eficaz y cuán eficiente soy. Mi productividad puede aumentar si yo soy altamente eficiente y quizá no tan eficaz. Aumenta, ¿no? ¿De acuerdo? Aumenta. Si yo soy muy eficiente pero no tan eficaz, aumento. ¿Por qué? Porque el denominador va a ser menos recursos. Si esto disminuye, esto aumenta. También la relación puede ser yo soy altamente eficaz, o sea, vendo el producto hacia precios de lujo y no soy muy bueno en costos, pero por lo que vendo, pucha, no me importa, ¿no? Pasa mucho en la industria de minerales, ¿no? Las empresas, las mineras que están en pequeña minería, mediana minería, venden al precio del oro, los metales que están ahorita. Uy, no me interesa mucho ser eficiente porque tengo un margen de 70%. Puedo ser altamente eficaz, pero no tan eficiente. Incluso puedo ser malo en la eficiencia, pero igual mi productividad se afecta para arriba. Y lo ideal es, soy eficiente y además soy eficaz. Los dos, soy eficiente, perdón, soy eficaz y soy eficiente. Y ahí la productividad se dispara bastante, ¿no? Esa es la relación que existe entre productividad, eficiencia y eficacia. Es una conjunción entre los dos. Por eso se dice que ser eficaz y ser eficiente está directamente relacionado con ser productivo. Y si la efectividad es igual a eficiencia por eficacia, entonces se dice que la productividad, ser productivo es ser eficaz. No es lo mismo, ¿no? Estamos hablando conceptualmente, acá no estamos hablando de fórmulas, ¿no? O sea, ser eficaz, ser eficiente y ser efectivo, perdón, la efectividad, ser eficiente y ser eficaz equivale a ser productivo, conceptualmente, ¿ya? Eso es en el ámbito conceptual. Por eso es que para entender bien la productividad debemos apoyarnos en estos dos. Oye, aumenté mi productividad, ya, pero ¿qué has aumentado? ¿Tu proyecto ha impactado más en recursos, en ahorros en recursos o has generado, has sido más eficaz? Es decir, has reducido las entregas a destiempo, los productos no conformes, quizás reducido costos, etcétera. O los dos. Sí, los dos integrados. Entonces, la primera pregunta del jurado. Ok, usted ha aumentado la productividad. Ya. Coméntenos, ¿a qué se debió este aumento de la productividad? ¿A la eficiencia o la eficacia y en qué grado? A ambos. Ya, pero ¿cuál más, no? O sea, ¿usted considera que ha sido su proyecto impactado más a las eficiencias o más a las eficacias? Y ahí empezaron a dudar, ¿no? Entonces hay que tenerla clara, porque estos son los objetivos, perdón, estos son los indicadores más importantes. Esto es una consecuencia de estos dos, ¿no? Digamos que estos tres son los indicadores claves que van a los más importantes de su proyecto, porque son los que miden el problema. Este lo mide directamente en un solo indicador, pero este explica el por qué. Este te dice si mejoró o no, el qué, pero este te explica el por qué. Y el cómo es a través de aumenté, el cómo ya es cómo han hecho la mejora, ¿no? ¿Qué aumentó? ¿Por qué aumentó? ¿Cómo hicieron aumentarlo? Ahí está todo su proyecto de tesis. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta aquí. ¿Me confirman? ¿Se está entendiendo? ¿No se entendió nada? Voy a regresar. ¿Todo claro entonces? Bien. Entonces, si ya está todo esto, que es lo más importante, pasamos ahora a la formulación del problema, ¿no? Que no es otra cosa que describir o enunciar el problema, que ya lo tenemos en el árbol de problemas, ¿no? Lo pueden enunciar directamente como inadecuada gestión de la calidad, perdón, de la productividad, y los problemas específicos son problemas hipotéticos, ¿no? Porque lo van a probar después. Inadecuada gestión estratégica, inadecuada gestión de la calidad. Entonces aquí está el problema general y sus problemas específicos. Lo pueden plantear así o de la manera más formal y clásica de las tesis, que es a modo de preguntas, ¿no? Por ejemplo,
a modo de pregunta, el problema central o el problema general a modo de pregunta sería, ¿cuáles son los factores que influencian a la baja productividad o que influencian a la productividad de la empresa tal, ¿no? A la productividad industrial de la empresa tal? ¿Cuáles son los factores que influencian a una baja productividad de la empresa tal, 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 tal? Problema específico sería cuál es la relación o podría ser también qué relación existe entre la inadecuada gestión estratégica y la productividad y la productividad de la empresa tal. Y el otro problema sería cuál es la relación que existe entre la gestión de la calidad o la inadecuada gestión de la calidad y la empresa y la productividad de la empresa tal. También lo pueden plantear como pregunta, ¿no? Que es normalmente lo más clásico en investigaciones, ¿no? Entonces, o lo pueden enunciar así, tal y como está de su árbol de problemas. Ya depende de ustedes. Pero van a tener un problema central y por lo menos 5 objetivos, 5 problemas secundarios, que son la de los segmentos de raíz de su árbol de problemas, ¿no? Que están vinculados a las disciplinas de gestión. Después de que han formulado el problema, pues ya formulan el objetivo. Los objetivos escritos en verbos en infinitivo, ¿no? Ya saben, mejorar la productividad, mejorar la gestión estratégica. Tienen su problema general y sus problemas específicos. Perdón, su objetivo general y sus objetivos específicos. Y por último, ya para cerrar el planteamiento del problema, avanzan con la importancia de la investigación. ¿Ok? La importancia de la investigación. ¿De qué trata esto de aquí, la importancia de la investigación? Algunos le llaman la justificación de la investigación. Aquí marketean, por así decirlo, su trabajo de tesis, ¿no? Porque acá consideran todas las razones para que vender su investigación, vender entre comillas, ¿no? Y tratar de convencer al lector de que continúe leyendo su tesis y además, sobre todo, quizá que tome su tesis como referencia para otras futuras investigaciones en las que él está avanzando, ¿no? Ahora, se dice que para justificar o hablar de la importancia de la investigación hay varios puntos, o sea, la importancia teórica, la importancia metodológica, la importancia práctica. Quizá no vamos a ser tan exhaustivos en esto, pero tengan en consideración, o sea, no van a ser, no se les pide que hagan importancia, justificación teórica, metodológica y práctica, pero tengan en cuenta que existen esos tres, ¿no? La teórica es, pues, o sea, si teóricamente es posible mejorar la productividad a través de proyectos de mejora continua que se basen en alguna metodología de mejora continua como el PHVA. La metodológica es que el PHVA ¿por qué el PHVA es una metodología adecuada para apoyar esto de aquí? Y el tipo de investigación que están haciendo, por qué sería adecuado para este fin que se persigue. Y la justificación práctica es quiénes se van a beneficiar del proyecto, ¿no? De esta investigación, qué otros problemas se resolverían, ¿no? Al hacer esta investigación. Eso más o menos hablan sobre la importancia de la investigación. Bien. Y por último, cerramos con la viabilidad de la investigación, donde hay una habilidad técnica, económica, social, medioambiental y operativa, que el enfoque es ver si es que hay limitaciones. O sea, quizá hay limitaciones para muchas cosas, ¿no? Quizá, oye, hay limitaciones económicas de todas maneras, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones yo voy a encontrar una viabilidad económica para realizar este proyecto. Quizá hay una limitación operativa, ¿no? O sea, no puedo parar la planta y hacer lo que yo quiera, o sea, el proyecto se tiene que realizar sobre la marcha de los procesos ya en funcionamiento, ¿no? Porque ya está funcionando, no es que van a diseñar un nuevo proceso. Social, medioambiental, o el tema de stakeholders internos, stakeholders externos, y la viabilidad técnica es si el proyecto es técnicamente realizable, es decir, aplicar las herramientas y demás, es técnicamente viable en la organización,
O por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto de 6 Sigma en una organización que nunca ha mapeado ni un proceso. Eso técnicamente es imposible, ¿no? O sea, tendrían que incluir en su investigación toda la parte anterior, que es capturar la data por lo menos 6 meses, mínimo, ¿no? Y bien capturada, para recién hacer un proyecto de 6 Sigma, probablemente, ¿no? Entonces, hay viabilidades técnicas ahí también, dependiendo de las metodologías o lo que se quiera realizar. Y con eso damos por finalizado la parte, el conversatorio del planteamiento de problema, ¿no? Con estas recomendaciones que se les ha dado. Se sobreentiende que ustedes van a chambear. Ah, y faltaría la que el ingeniero Besada les va a dar sobre el análisis del entorno. Y con eso ya ustedes deberían tener, pues para la próxima semana, avanzar en los próximos días, ya tener pues pulido el capítulo 1, bien pulido, ¿no? Se sobreentendería. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Me comentan, por favor? Y quisiera saber también si se ha entendido lo que hemos desarrollado. ¿Ok? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto. De acuerdo, entonces voy a descargar la lista de asistencia. Permítanme un segundito. Ok. Sí, Marco Antonio, adelante. Ingeniero, una consulta. Para Sí, la próxima semana, todo lo que hemos avanzado, la próxima conversación, vamos a tener que presentar nuestros avances para ver si está de acuerdo a lo que nos ha explicado el día de hoy, los no, no, diagramas. no. No, no es una clase, ¿no? Ustedes se sobreentiende que van a avanzarlo porque son los principales interesados en tener su proyecto completo, ¿no? Aquí la evaluación es al final, cuando ya presentan toda su tesis. Lo que se recomienda es que estén avanzando con el tiempo, ¿no? Porque de ahí vienen más temas que tienen que pulir y se les puede hacer una bola de nieve. Sí, como se sabe, o sea, el asesor está en potestad de pedir ya, Marco Antonio, a ver, por favor, presente su trabajo para ver cómo ha avanzado, ya no este tema, ¿no? Sino para ver el siguiente. ¿De acuerdo? Porque los temas acá es, más bien ustedes deberían estar avanzados respecto a lo del conversatorio. O sea, ahorita no he tenido oportunidad de tomar algún ejemplo, no lo he hecho para guiarme del trabajo de alguno de ustedes, pero sí, mi persona, el ingeniero Besada, puede decir, ya vamos a usar este trabajo para usarlo de guía, ¿no? Y ahí se le van a observar y tiene que presentar, pues, qué es lo que ha avanzado hasta ese momento. ¿Se entiende, Marco Antonio? Sí, 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 ingeniero, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, ¿todo claro hasta el momento? ¿Dudas, consultas que puedan tener? A ver, otra Ingeniero, consulta. Sí, adelante. ¿qué Adelante, tal, Diego. ingeniero? Cuando usted mencionó el tema de la viabilidad técnica y mencionó lo de Six Sigma, me causó un poco de dudas porque en la empresa donde estoy trabajando no tenían lo que es el mapa de procesos, la medición de la productividad. Entiendo de que a partir de ahora debería de formar a alguien para que haga estas mediciones periódicamente y en eso contribuir a mi viabilidad técnica. No, no, por eso usted no está aplicando un proyecto de 6 Sigma. O sí, en su tesis es un proyecto de 6 Sigma. No, no, no. No, no, no es de Six Sigma, es PHVA. Claro. Por eso el PHV es la metodología más básica, ¿no? Por eso sí es viable aplicarlo en una empresa donde no hay nada, o sea, el desorden impera, solamente la empresa funciona porque funciona. Ahí la metodología más básica de mejora es el PHVA.
Metodologías más avanzadas de mejora, ya pues Six Sigma, Lean Manufacturing o teoría de restricciones, sí se necesitan apoyar en data o que la empresa ya tenga cierto grado de estandarización y madurez. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, ingeniero. Diego, ¿esa era Sí, la muy duda? amplio. Gracias. Perfecto. Sí, esa era la duda. Ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna más? Ok. Entonces, continuamos con las sesiones de asesoría por los chats internos, ¿no? Lo recomendable sería que si tienen alguna duda sobre este tema, lo hagan aquí porque eso enriquece la clase, ¿no? Eh, Igual es aceptado, pero no me gusta mucho que, no, me guardo la duda y se lo hago después al profesor, cuando en verdad yo necesito que las dudas las hagan acá, porque esa misma duda puede ser para varios, ¿ok? Entonces, ni bien termino a veces las sesiones, hacen su pregunta, ¿no? Por el chat. Sí les pido que las hagan aquí para usar eso de ejemplo y que se absuelva la duda del tema que estemos tocando, ¿no? Bien, eso para lo posterior. Con esto hemos terminado este conversatorio. Sí, Brigitte, adelante. ¿Qué tal, profesor? Una otra duda, pero va más allá del capítulo 1. Sí, adelante. Pues, ya, ok, gracias. Hay un apartado que se ha incorporado que cuando nosotros llevamos proyectos 1 y 2 no estaba, que era el control estadístico de la calidad, que para mí y mi compañero pues es una sección nueva que incorporar a nuestro proyecto. Mi duda era que si al igual que las demás gestiones se tendría que también agregar un nuevo plan propuesto y hacer, no sé, algunas modificaciones en el área de calidad, o solo basta con aplicar el diagnóstico estadístico que se menciona que enfocado en la calidad. O sea, por lo menos tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Y después justificará por qué no se implementó. En verdad, control estadístico de la calidad siempre ha estado como parte de los requisitos. No, o sea, que no haya sido un entregable, eso era otro tema, ¿no? Pero Ujú. siempre ha sido parte de los requisitos hacer un análisis de control estadístico de la calidad, ¿no? En caso ya no tenga acceso a la implementación ni nada, lo mínimo que debería hacer es el diagnóstico y el diseño de la mejora. Dale, muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, Jorge, adelante. Ingeniero, ¿qué tal? Una consulta. Hay una pregunta que me hicieron en Proyectos 2, pero no sé si supe contestarla correctamente, que es esta investigación que estamos haciendo, ¿qué aporta a la carrera, ¿no? O sea, en qué está enfocado, o sea, de todos esos temas, o cómo le gustaría que sea la respuesta de repente, ¿no? Enfocado a lo que es los indicadores de productividad, eficiencia, eficacia, o hay alguna, porque es No, es, es una la respuesta pregunta que más puede ser fácil muy que le amplia. pueden haber hecho, ¿no? O sea, ¿en qué lo ha mejorado usted este proyecto? Eso es La básicamente, entonces. resiliencia, quizá, ¿no? Le ha sacado canas. O sea, es eso. La respuesta de cualquier pregunta siempre pásenla por el filtro, este es un consejo, ¿no? Pásenla por el filtro primero de su árbol de problemas. Ya, ok. ¿En qué ha aportado esto la ingeniería industrial? A ver, ¿puedo relacionarlo a mi árbol de problemas? Ah, sí, claro. Yo he hecho un proyecto de mejora de productividad y he demostrado que mejorando ciertos campos de conocimiento he aumentado la productividad de esta industria específica, ¿no? De este sector en específico y puede servir para conocimiento posterior de la ingeniería industrial para otras investigaciones. O sea, usted ya dio pasos, ¿no? Se puede haber equivocado en todo, al menos va a servir para que otro no se equivoque si es que lee su proyecto. ¿Se entiende más o menos, Jorge? Por ahí tiene que ir las respuestas. Es una recomendación, porque al final depende de cada jurado, ¿no? El enfoque bajo el cual pregunte. Pero algo en lo que sí deberían tener siempre en mente es su árbol de problemas bien clarito ahí en la mente, o sea, así como tatuado en el cerebro, ¿no? Las causas, las subcausas, los efectos y demás. ¿Se entendió? Ingeniero, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra duda o consulta final respecto a este conversatorio? Muy bien. Nos reencontramos por los chats de Teams y nos vemos en vivo el siguiente conversatorio, que no sé si es la siguiente semana o la subsiguiente. Que tengan un buen domingo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ingeniero.